Hola a todos, estamos de vuelta. Seguimos con Víctor por aquí. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tercio. Ya hemos hablado antes de los idiomas y de la interpretación Ujú. y la traducción. Y ahora vamos a la transición, porque bueno, Víctor ahora trabaja en negociación internacional y comercio. Y entonces, ¿cómo fue ese cambio de una carrera a la otra? Cuéntanos un poco. Ujú. Bueno, pues cuando yo acabé la carrera, ya en los últimos años, bueno, fue un poco por influencia también de mi padre, de mi tío, ¿no? Que estaban un poco Mm, más metidos con el tema, pues, de la empresa, ¿no? Que decían, oye, tal, lo de la traducción, ¿te gusta? ¿Le ves futuro, ¿no? Y bueno, yo honestamente a la traducción no es que no le viese un, un, futuro, ¿no? Pero sí que es cierto que no me imaginaba a lo mejor dedicándome a eso 100%, ¿no? Y el mm, mundo de la empresa pues siempre me ha llamado más la atención y bueno, hice un curso de comercio internacional por mi cuenta sí. eh, Después de la antes, carrera. antes de Antes. acabar el último año y bueno, a partir de ahí pues bueno, fui teniendo quizá un poco más de curiosidad, ¿no? Y fui buscando empleo más relacionado con el comercio internacional, ¿no? Más Mm. que con la, más que con la traducción. Ya. Y a nivel de habilidades, Hmm. ¿hubo alguna que tuvieras que adquirir o...? ¿De comercio, dices? Sí. Pues bueno, de comercio Más ya sobre hablo también todo. de, bueno, un poco de Ujú. cuando entraste en el mundo laboral, más que antes de los estudios y tal. Sí, A lo mejor algo más práctico. bueno, yo creo que sobre todo conocimiento, ¿no? Sobre el ámbito del comercio, que bueno, es un mundo aparte, ¿no? Mm, Pero además del conocimiento como tal, que quizás sí que se adquiere más en el curso, ¿no? Pues la aplicación, ¿no? Es decir, una vez estás ya en una empresa y te dedicas a exportación, importación o lo que sea, ¿no? Cómo esas nociones se aplican en un caso real, que quizá claro. eso es lo más complicado, o cosas a lo mejor de logística, ¿no? La logística, si no has estado en un caso práctico, quizás es un campo un poco se ve más fácil de lo que realmente es. Sobre el papel es más fácil, Eso es. pero... Sobre el papel, con las nociones, pues es un campo que dices es A, B y C, ¿no? Pero mm, después hay casos prácticos que se te pueden complicar muchísimo y que quizá requieren de una mayor experiencia o tal para resolverlos, ¿no? mm. ¿Y complicar a qué nivel, por ejemplo? ¿No es algún ejemplo? Pues, por ejemplo, bueno, en mi etapa inicial en el tema del comercio, ¿vale? Yo estuve en una empresa como asistente de exportación y, bueno, pues sobre todo con contenedores que iban hacia otros continentes y todo esto, ¿no? Porque al final todo lo que iba para Europa, pues con el transporte por carretera, más o Mm, menos lo puedes ubicar bien. más sencillo, Sí, sí. digamos que con camión, además de más sencillo, es menos arriesgado, ¿no? Porque al final aquí en Europa, si no te lo envían en el camión X, ¿no? Te lo pueden enviar en otro en un plazo, digamos, Mm, reducido, ¿no? La documentación de una compra-venta a nivel europeo es mucho menos exigente que una exportación a un país, digamos, extracomunitario, ¿no? Entonces, claro, con países extracomunitarios, recuerdo algún caso de importaciones a Chile, incluso a países de Oriente Medio, ¿no? mm, Que quizá por no cumplimentar bien algún formulario o por no encajar bien un documento, pues bueno, tuvimos problemas a la hora de las aduanas y este tipo de sí, por cuestiones. tema de leyes y de papeleo y Claro, demás. sí, más que nada, pues por requisitos a lo mejor, ¿no? De Mm, que envías la documentación pero no la envías bien, después la aduana te puede bloquear a lo mejor ya. la mercancía, en fin, este tipo Claro, es que al de final te cosas. juegas mucho, tanto a nivel de... O sea, el poco tiempo que puedas perder, Ujú. sean 2 o 3 días, te juegas mucho a nivel económico al Claro, final. sí, Y a y nivel de que a lo también. mejor la operación o para Ujú. lo que necesitan esa mercancía no pueda seguir su curso natural. Claro, después el tiempo es muy importante, sobre todo en exportación. Bueno, yo que ahora me dedico más al tema de la importación, ¿no? Si tú importas algo, pero después no puedes despachar la mercancía
a tiempo cada día que esa mercancía está en puerto y que no puedes sacarla, te cobran un pastizal. Claro. Es un coste muy, muy alto, ¿no? Que al final repercute a lo que es el coste de la mercancía. Sí. Yo es que, bueno, yo estudié comercio internacional, eso, el ciclo superior. Y es verdad que la logística, bueno, como que se divide en muchas áreas distintas. Sí. Pero la logística era lo que más, no sé, lo que más complicado veía, porque lo que dices tú es muy difícil cuadrarlo todo. Hace falta un plan muy específico para que todo cuadre y vaya según su curso, ¿no? Sí, sí. Y ya te digo, a nivel de documentación, a mí también es un aspecto que nunca se me ha dado especialmente bien, ¿no? Ser tan meticuloso o exigente con el tema de la documentación. Es algo que quizá es un poco tedioso, ¿no? Un poco aburrido. Sí. Entonces, bueno, como no me dedico a eso 100%, pues sí que lo veo más complicado, ¿no? ¿Y cuál es la parte que más disfrutas de eso? Pues la parte que más disfruto, sin lugar a dudas, es la negociación. Es decir, una vez ya tienes, digamos, contacto con una empresa, ¿no? Cómo desarrollar ese negocio. Dentro de lo que es la negociación me gusta mucho escuchar, ¿vale? Intento siempre que la otra persona hable más y que vaya soltando pedacitos de información que después me puedan ser útiles valiosos, para lo que yo después pueda responder a eso, ¿no? Claro. Y bueno, eso, además de que me encanta, creo que se me da algo mejor. Sí, pues ahí coincido contigo en que en mi caso yo creo que también la empatía y la capacidad de escucha es algo muy importante, claro, para negociar. Eso es. Que muchas veces tenemos en la cabeza la idea de que un vendedor es alguien que habla y habla. Sí, y al final muchas veces tiene más impacto que tú escuches y te pongas en la piel del otro para saber qué necesidades tiene, más que hables y le cuentes tu película, ¿sabes? Sí, además en España el papel del vendedor que no te deja hablar, que está todo el rato, digamos, intentando vender, es bastante común. Y en contraposición a lo que te puedes encontrar con otros países europeos, que a lo mejor el comercial es lo que dices tú, ¿no? Intenta empatizar, intenta, digamos, entender tus intereses o lo que le puede venir bien a tu empresa, ¿no? Y en base a eso ya adecua un poco su mensaje. Además yo creo que también hablar y hablar genera inseguridad o como que demuestra inseguridad en tu producto. Porque si tú tienes muy claro que tu producto es valioso, no necesitas convencer a toda costa a la otra persona. Claro. Eso es, ¿no? Y además, te digo una cosa, yo creo que si hablas, ¿no? Al final tienes más probabilidades de equivocarte, ¿no? Claro. Y ya no solamente de equivocarte, sino de quizá soltar información valiosa, ¿no? Yo la negociación muchas veces, sobre todo en determinados casos, ¿no? Lo veo como una partida de cartas, ¿no? Cuanto más hablas... El póker. Claro, sí. Y cuanto más información, digamos, revelas, pues claro, tienes que ser bastante cauteloso, ¿no? Con lo que dices, con lo que no dices, ¿no? Muchas veces es más importante lo que no se dice que lo que efectivamente sí que se dice, ¿no? Claro. ¿Y cómo afrontas el proceso de empezar con un cliente nuevo? Bueno, a ver, yo contacto con proveedores, ¿no? Yo, me especialicé, digamos, en el área de compras internacionales, ¿no? Entonces, bueno, en mi opinión, comprar siempre es más sencillo, ¿vale? En el sentido de que... Tienes diferentes ofertas. Claro, no tienes que demostrar lo que vale tu producto o el servicio que estás intentando vender, ¿no? Digamos que, por lo que sea, si tú llamas a la puerta de una empresa y le dices, oye, quiero comprarte, es mucho más fácil acceder a esa empresa que, oye, ¿te gusta lo que tengo? ¿No? Voy a venderte esto que necesitas o que no necesitas, ¿no? Pero voy a intentar vendértelo. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo afronto eso? Pues, desde luego, siendo bastante claro, ¿vale? A mí me gusta... no me gusta dar mucho ser directo. Rodeo, ¿no? Hola, somos de la empresa X y necesitamos X. He visto que tú haces esto y interesaría que negociáramos. Sí, o ver tus ofertas o, en fin, saber más sobre lo que me puedes ofrecer, ¿no? Y en base a eso ya, digamos que se establece una
una comunicación, ¿no? Ya comienza el proceso, ¿no? Eso A partir es, de ahí. eso es. Y ahí, en cuanto a la comunicación, ¿qué consideras que es también importante dentro del proceso? Pues depende. Yo creo, cuando hablamos de comunicación telemática, ¿no? Digamos por correo o por teléfono, yo creo que prima más ser claro, lo que te he dicho antes, escuchar y ver también un poco lo que te tienen que ofrecer, ¿no? Sí. O lo que tú puedes aportarles a ellos, ¿no? Que muchas veces también el comprador también puede aportar a esa relación, ¿no? Ser claros y escuchar lo que la contraparte quiere, o al menos intentar, pues eso, saber lo que la contraparte está buscando en ti, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, en la comunicación en persona, ¿no? Digamos que cara a cara, ¿no? Pues además de también saber escuchar y todo esto, creo que el lenguaje no verbal también juega un papel bastante importante. No es lo mismo soltar una mentira, pues eso, con un lenguaje corporal relajado, que con un lenguaje corporal tenso, con mentiras que se notan, ¿no? O sea, que te contradices a lo mejor en tu versión, ¿no? Y este tipo de cosas. No, es que me ha gustado, nunca lo había mirado así, pero me ha gustado lo de la analogía con la partida de cartas. Sí, sí. Es verdad que es total... Yo creo que es totalmente así. O sea, al final tú tienes unas cartas y tienes unas armas, ¿no? Esto muy entre comillas, ¿no? Con las que atacar y es importante, pues, no revelar tus cartas más importantes hasta el momento justo, ¿no? Que Claro. es donde puedes tener más capacidad de ganar o de que te sí, vaya más como quieres. beneficio, ¿no? Digamos. Claro, y también es eso, también, o sea, tiene mucha... A ver, si lo digo. Tiene mucha... Es que no sé cómo... A veces me vienen las ideas, pero No, sí, hasta sí. que las desarrollo... sobre el papel, la estrategia también y la planificación tiene mucho que ver, claro, Sí, también ahí. sí. De Sobre hecho, saber el momento justo. Sí, yo creo que contactar a alguien a lo loco siempre es un error, ¿no? Al final, al menos yo lo que intento hacer es estudiar un poco a la contraparte, ¿no? ¿Qué motivaciones puede tener, ¿no? Que después eso se corresponda con lo que realmente es, pues pues pueden ser dos cosas Claro. Puede que no sea así, claro. distintas, ¿no? Pero bueno, tener una idea inicial de por dónde pueden ir los tiros siempre es importante. Sí, a mí la venta y la negociación también me gusta mucho verlo como que cada parte ofrece una cosa y se intenta llegar a un acuerdo común, ¿no? Eso es. Y tienes que tener claro también qué estás dispuesto a sacrificar, a lo mejor. Claro, aquí... O qué quieres. Claro, es importante, ¿no? Tener en cuenta la noción esta de la partida de cartas, ¿no? Porque a lo mejor, digamos que aparentemente la contraparte está intentando llegar a ese acuerdo común, pero sin decírtelo, a lo mejor está sacando él más beneficio, ¿no? O sea, igual tiene una carta ahí que no te está enseñando, ¿no? Claro. Yo creo que es eso, que hay que dosificar muy bien el tema de la información. Eso siempre es importante, y saber cuándo usarla, eso también es algo que es súper importante. Y luego por otro lado me gustaría hablar un poco de la estrategia de internacionalización, para decirlo. Claro. Sobre cómo, las has hecho en alguna empresa, ¿no? Anteriormente. Sí, bueno. ¿Cómo las planteas, más o menos? Sí, las he planteado, ¿no? Al final la internacionalización es algo muy amplio y depende mucho también de la empresa, del escopo de la internacionalización, ¿no? A lo mejor quieres expandir mercados, pues bien, o desarrollar canales de venta, pues bueno. Al fin y al cabo, digamos que la estrategia puede variar totalmente de un sitio a otro, ¿no? Incluso dos estrategias pueden ser totalmente opuestas y válidas en un caso dado, ¿no? Según la circunstancia, ¿no? Según la circunstancia, según el mercado, la intención. Sí, en fin. Según lo que se pretenda conseguir con esa estrategia, ¿no? ¿Y qué partes, simplemente una hipotética que a lo mejor te venga a la cabeza o que puedas plantear, qué partes tendría que tener? Una estrategia. Sí. A ver, es complicado, pero yo creo que a priori pues se debería hacer un análisis
en profundidad de tu empresa, o sea, De la de la situación, empresa del mercado. actual, ¿no? De cuál es el estado actual, qué es lo que pretendes conseguir con esa estrategia, ¿no? Y luego, digamos que elaborar, ¿no? Confeccionar los pasos, siempre que sea algo progresivo y sobre todo realista, ¿no? O sea, una estrategia siempre puede ser optimista, más pesimista o lo que sea, pero ante todo tiene que ser realista. Una estrategia que no es real o que no se puede cumplir va a fallar a la mínima que se intente dar un paso. Entonces, pues bueno, esos son un poco, yo creo que la base de toda estrategia. Factores, ya te digo, depende mucho de la empresa, de la situación, del tipo de estrategia que se decida del caso pues, concreto. abordar, ¿no? Sí. Y a la hora, bueno, ya sé que es complicado esta pregunta porque es un poco general, Bueno. pero a la hora de aplicarla, o sea, ¿cómo sería a lo mejor el procedimiento o en qué...? Vale, a ver, esto, bueno, no voy a entrar en ningún caso específico, pero sí que te puedo decir que igual que es importante un buen diseño de la estrategia, ¿vale? Quizás más importante la implantación. O sea, el diseño puede ser bestial, pero la implantación puede ser horrible y puede hacer aguas por todos lados. El diseño se puede ir modificando también mientras lo implantas, porque ves cómo se queda exactamente. Siempre es importante, yo creo, contar con un diseño base, ¿no? Que sea fuerte, que sea sólido, ¿no? Y en base a lo mejor a los pasos que das en la implantación, ir adecuando o ir ajustando también un poco las expectativas que tenías con esa estrategia, ¿no? Claro, sí, al final... O sea, es complicado un poco hablar de esto a priori porque es un tema muy general, pero un poco es eso, mirarlo en cada caso y después tener muy claro, desde dónde partes y qué quieres conseguir, ¿no? Sí, también, por ejemplo, o sea, súper importante, además de saber cómo aplicarla, ¿no? Contar con los recursos que hacen falta, ¿no? Al final, si tienes un buen diseño de la estrategia, intentas aplicarlo y sabes cómo hacerlo, pero no tienes los medios, pues también va a hacer aguas. Seguramente. Bueno, por lo menos está quedando claro por dónde haría aguas. Sí, eso es. Y lo que hay que tener. Si falla algo, siempre va a hacer aguas. Y lo que hay que tener desde un principio, claro. Eso es, sí. Como lo imprescindible con lo que hay que Nos contar. quedamos con una noción bastante, bueno, ambigua, ¿no? Pero ya te digo, es que depende tanto del caso específico que no sabría decirte algo más, ¿no? Es complicado concretar. Ahora mismo, también, sí. Pero es cierto que yo, igual luego no es tanto así. Dime tú también cómo lo has vivido, pero yo lo veo desde fuera como algo muy, no sé, como muy llamativo o muy, muy grande, muy... que llama mucho la atención, una estrategia de internacionalización. Pero también depende, claro, para qué mercado sea, depende del tamaño y de... un poco de... A ver, ya te digo, la estrategia de internacionalización, yo creo que además de la persona o el equipo que esté dispuesto a llevarla a cabo, hacerlo, ¿no? Tiene que tener el apoyo de la empresa. O sea, yo he conocido casos en los que sobre el papel se le da el visto bueno a la estrategia, pero después la empresa no secunda, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? Claro, que me des el ok, que estés dispuesto a expandir mercados, incluso que creas que es lo que te hace falta para dar el salto que pretendes, pero que cuando te pido X no me los sepas dar porque crees que no hace falta, pues oye, pues el resultado es el que es, ¿no? Claro, y hay un fallo de comunicación también ahí muy importante. Sí. Y tú ahora, se me está ocurriendo, tú ahora como en tu rol como director de compras, ¿tienes gente a cargo, empleados a cargo? Sí, tengo un equipo ahora mismo de en torno a 10 personas, más o menos. ¿Y cómo manejas ese tema? O sea, de un poco liderarlos o tenerlos a cargo.
Mira, siempre es más fácil, yo creo, liderar sobre la parte que tienes más controlada, ¿no? O sea, yo llevo un equipo que es un poco multidisciplinar, ¿no? Pero que además se dedica a dos cosas. Hay uno con una vertiente más estratégica y otro con una vertiente más administrativa. Por tanto, a la hora de llevar el equipo, pues se me da mejor, creo yo, lidiar con la parte más estratégica, que es a la que yo también me dedico, Claro. apoyo. Tiene más que ver con tu puesto. Eso es, con mi rol, ¿no? Claro, sí que es cierto que también entra la parte administrativa, ¿no? Y se presentan algunas cosas que dices, uy, pues esto a nivel administrativo no sé qué es más complejo, ¿no? Esta opción o esta, ¿no? Pero bueno, también, ¿no? Quitando un poco las funciones específicas, yo creo que también el tema de llevar un equipo y saber tratar con personas es complicado a la vez que importante, ¿no? Porque al final, pues bueno, sea tu equipo o sea cualquier equipo, ¿no? Digamos que el equipo está conformado por personas que tienen sus motivaciones, diferentes necesidades también. Eso es. No todo el mundo parte con la misma motivación, ¿no? No todo el mundo se levanta con las mismas ganas a lo mejor de ir a la empresa o claro. En fin, este tipo de... entonces yo creo que también es importante, pues, digamos, entender el punto de... diferentes puntos de vista en cuanto a motivación, en cuanto a personalidad y tal, y tenerlo en cuenta a la hora de gestionar ciertos aspectos del equipo. Claro, y tiene mucho que ver lo que hablábamos antes, la comunicación, la empatía, la capacidad de escucha con cada uno. Sí, yo creo que sobre todo para llevar bien un equipo tienes que hacer sentir que la gente esté que forman totalmente parte a gusto, ¿no? Que pueden aportar, que pueden... porque al final eso ya no les beneficia a ellos a nivel de motivación, sino también a nivel de departamento te hace más fuerte. Contemplas ideas que a lo mejor a ti en un principio no se te habían ocurrido y a lo mejor a alguien que está en un departamento con una función totalmente distinta a la tuya, pues oye, aporta una idea que te puede beneficiar. Te puede servir, claro. Eso un es. poco remar todos en la misma dirección. Eso es. Y ayudarse, claro. Que también sobre el papel es una cosa. Es fácil de decir, y luego sí. es otra, Pero luego, claro, hay que ver el día a día porque al final... El reto más importante yo creo que al que me he enfrentado en el rol en el que estoy actualmente es ese. Es gestionar a las personas. Sí. Sí. Claro, es un poco... Sí, yo creo que es lo crucial en cualquier trabajo, ¿verdad? Y al final todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo... o sea, es muy bonito decir que te gusta trabajar en equipo, que se te da bien, tal, pero luego hay que vivir el día a día. Y mucha gente que lo dice y que luego, bueno, el equipo... el equipo les está un poco pasa igual. En segundo plano, ¿no? Me recuerda también algo de Guardiola, porque para mí los grandes entrenadores son también grandes gestionadores de grupos y de equipos. Y él dice que no a todos los jugadores les hace falta lo mismo y que su rol es también intentar comprender qué necesita cada uno en cada momento y cómo entender mejor a cada jugador, a cada miembro del equipo. Sí. Bueno, me gustaría también hablar de hábitos, que alguna vez hemos hablado aquí en el podcast. Que si tienes algunos hábitos que consideras importantes o en tu vida. Bueno, hábitos yo creo que sobre todo, bueno, en mi vida es un poco amplio, ¿no? Si te refieres más a lo mejor al aspecto, digamos, profesional, ¿no? Pues quizá... Sí, o también a nivel personal me refiero a lo mejor hábitos de salud, hábitos de... Claro, al final hacer deporte siempre es un apoyo indispensable para todo. O sea, te da estabilidad, te da confianza. Yo creo que es un medio a través del cual la gente puede tener muchos beneficios, además del obvio que es pues a nivel un físico, bienestar físico, de salud, ¿no? Eso es, pero sobre todo a nivel de salud mental el deporte es súper importante. Claro. Y luego ya más a nivel profesional, ¿no? Con el tema de los idiomas y tal, que al final no puedes llevar tantos idiomas a la vez. Te lo comentaba ahora en el descansillo, ¿no? En la pausa de publicidad. Eso es, que llevar varios idiomas al final implica que en ocasiones
te veas mucho más fuerte en uno y Claro. sientas que el otro lo estás Descuidando. dejando un poco, ¿no? a un lado. Pues el hecho de ser metódico, de tener un hábito de leer muchísimo, de interactuar con ese idioma X veces a la semana y tal, yo creo que es importante. Sí que es cierto que yo personalmente soy un caos, ¿vale? Entonces no me considero una persona metódica, pero al menos lo intento, eso sí. Sí. Siempre tengo a mi otro yo diciendo, Víctor, no te desvíes, Te lleva por el buen dedícate camino. a esto, que hace falta, ¿no? Pero Qué sí. bueno. ¿Y qué sueles leer de Pues leo de esos todo. idiomas? Leo de todo. Ya te digo, novela, teatro, poesía, de todo. Y todo tipo de géneros, ¿no? Me gusta mucho desde siempre el tema de la ciencia ficción, ¿no? Sobre todo, pues, novelas futuristas. Pero luego, por ejemplo, también novelas surrealistas, pues, autores quizá un poco más exóticos, ¿no? Japoneses Sí. y todo esto. Me gusta sobre todo entender nociones en otras culturas que no puedes entender aquí en España en tu día a día, ¿no? Adentrarte un poco, ¿no? en las Claro, he culturas, leído, ¿no? por ejemplo, a mucho autor africano Mm. que te da una opinión y un punto de vista sobre ciertos temas que dices, ostras, pues no lo había pensado nunca así. Claro. Y bueno, eso yo creo que siempre enriquece, ¿no? Te cambia la perspectiva, claro, y te Totalmente. amplía Sí, sí. un poco los horizontes o la Eso manera es, eso de ver es. las cosas. Sí. Y bueno, si tuvieras que recomendar, a lo mejor algún libro, ¿qué recomendarías? Uf, te recomendaría muchos. Pues di 3 si quieres. Pero bueno, 3. Pues, a ver, hace poco, ¿vale? De hecho, me lo he acabado recientemente, La insoportable levedad del ser. Sí, de Milan Kundera. De sí. Milan Kundera. Que, bueno, Que era checo, pero vivía en Francia. eso es, sí. Bueno, se exilió, ¿vale? Porque en aquel entonces Checoslovaquia era régimen comunista bajo el control de la URSS, ¿no? Y todo esto. Pero bueno, la verdad, un libro curioso, ¿vale? No te voy a decir que especialmente bueno, pero curioso, Curioso. sobre todo a nivel filosófico, ¿no? Mm. Después, por ejemplo, como autores africanos, me gusta mucho Ngugi wa Thiong'o, ¿vale? Que es un autor, ahora mismo su nacionalidad no la recuerdo muy bien, ¿vale? Pero escribe mucho sobre temas, digamos, africanos, ¿vale? Sí. Hay un libro que se llama In the River Between, ¿vale? Que va un poco, bueno, no voy a soltar spoilers, ¿vale? Pero va un poco sobre el tema de la circuncisión ahí en África, la relación un poco con la hombría, ¿no? Con la identidad, bueno, en fin, es muy, muy interesante. Claro, son temas muy, a priori, muy locales, Sí, ¿no? Muy sí. de la zona Eso concreta. es. Y luego, por ejemplo... Que ilustra muy bien también lo que decías antes de que Sí, te sí. gusta ampliar Sí, es eso, la ¿no? Te visión da una y- perspectiva totalmente distinta que no la adquieres a no ser... Y incluso aunque conozcas a una persona del país, ¿no? Pues, por ejemplo, de Kenia, ¿no? O de algún sitio así, es posible que no te dé la perspectiva esa, ¿no? Claro. Es gente que sabe que tiene algo para contar que puede enriquecer a mucha gente, ¿no? Y luego, por ejemplo, como autor exótico y que me gusta, quizá porque es un poco surrealista, Murakami, Kobo Abe. Murakami es el de Sí. Norwegian Wood, ¿no? Sí. Murakami Tengo he pendiente leído muchísimo y la verdad es que si te puedo recomendar un libro, había uno que se llamaba El pájaro que da cuerda al mundo, que es curioso. Es surrealismo puro, vamos. ¿De qué va un poco sin hacer spoiler igual que antes? Pues mira, hace mucho tiempo que me lo leí, ¿vale? Ahora mismo no te sabría decir, pero recuerdo ciertos pasajes Sí. que se me quedaron grabados y que, bueno, en el momento, ¿no? Pues de leerlos y tal, fue un shock total, ¿no? Es básicamente un señor que vive felizmente con su mujer, ¿no? De momento su mujer desaparece un día, no deja ningún tipo de rastro y al señor le empiezan a pasar cosas un poco extrañas y a partir de ahí ya, Pasan una cosas. serie de catastróficas desdichas, ¿no? Qué bueno. Es que hay Sí, algo sí. que has dicho que a mí también me pasa, que cuando te lees un libro y a lo mejor pasan 5 años, Sí,
no te sueles acordar tanto de qué va el libro Sí. o de cosas concretas, te acuerdas más de cómo te hizo sentir ese libro o de Totalmente, lo que te despertó sí, en ese momento, sí. ¿verdad? De hecho, Curioso. bueno, me releí hace poco Madame Bovary, me Mm. releí también El Quijote y, bueno, en aquel momento, ¿no? Cuando los leí por primera vez, pues tenía una impresión sobre la novela, sobre tal, que, bueno, tampoco, quizá no llegué a profundizar mucho, Profundizaste. pero las últimas veces que me lo leí, bueno, brutal. O sea, Sí. fue eso, o sea, fue la sensación esa que tuve la primera vez que me lo leí, ¿no? Más, pues, una introspección mucho más, ¿no? Más profunda, ¿no? Y bueno, Claro. Sí, eso también ilustra curioso, muy ¿no? bien Curioso. lo que se dice de que un libro no es el mismo según cuando te lo lees. Eso es, eso Porque es. tú no estás en la misma etapa de tu vida. Eso es. De hecho, bueno, tenía un profesor de literatura en el instituto, un hombre que, bueno, que nos ha marcado mucho a las personas que lo hemos, Mm. que hemos estado Genial. con él, ¿no? Que nos dijo que, por ejemplo, el Ulises de Joyce, que Que lo acabo tengo de ver ahí, por sí. ahí, Sí, sí, lo tengo ahí. casualmente, ¿vale? Pero que justo la novela esta no se lee de la misma forma, ¿no? Y de que quizá requiere un grado de madurez para poder entenderla bien. Y no nos dijo nada más. Él simplemente nos dijo, cuando penséis No que podéis consideréis. leerla, leedla. Pero la impresión que tengáis cuando la leáis a X años más adelante no va a ser la misma, ¿no? Claro. Curioso. Sí, es verdad, y habla más de que un libro, bueno, cualquier cosa en la vida te afecta más por cómo estás tú Sí, o en qué momento también, estás que por también. la experiencia en concreto. Eso es, igual te puede gustar más, ¿no? Porque estás con cierto tipo de situaciones que ese libro, ¿no? Pues aborda más de cerca, ¿no? Claro, sí, que te toca mucho porque estás viviendo algo parecido. Eso es, sí, sí. Puede ser. Eh. Y ahora me gustaría hablar, bueno, de tres factores, tres características que compartimos, Ok, que son la curiosidad, la creatividad y las ganas de aprender. Las vale, ganas... vale, ok. Empezamos con la curiosidad. Bueno, ¿por qué crees que es importante la curiosidad y qué papel Hombre, tiene en tu vida un poco? La curiosidad yo creo que es el motor para poder avanzar en todo lo que haces, ¿no? O sea, sin curiosidad yo creo que no te planteas nuevos retos, no te planteas nuevos horizontes, quizá una persona que no tenga curiosidad se puede quedar un poco estancada, ¿no? En lo que hace y quizá no preguntarse por qué, ¿no? De hecho, Claro. el preguntarse por qué ya es en sí, ¿no? Pues un síntoma de que eres un Eres poco más curioso, sí. curioso, Es ¿no? una de mis palabras favoritas. Eso ¿no? es, sí, Total, sí, sí. el por qué. Entonces, yo lo considero como, ya te digo, el motor que te hace avanzar en todo lo que haces en esta vida. Claro, y pensándolo bien, también es un poco lo que ha hecho avanzar al ser humano. Claro. Porque si el totalmente. ser humano nos hubiera preguntado, ¿qué pasaría si hago esto? ¿Por Si no se qué plantea esto ciertas funciona así? cosas, Claro. Es bueno, como un motor, lo que dices tú, un motor muy importante de búsqueda y de avance. eso es, sí, sí. Sí. Y muy importante, sobre todo, a mí, por ejemplo, me genera una capacidad de disfrute enorme. Hombre, claro. Porque es verdad que sorprenderte por las cosas y todo el rato buscar, estar en una constante búsqueda, a mí me hace muy feliz, Claro. no sé, es verdad. Sobre todo, pues eso, ¿no? Marcarte cierto objetivo, ¿no? Y a lo mejor investigar y dejarte un poco llevar por la curiosidad hasta llegar a cierto punto en que creas que ya has satisfecho esa Claro. curiosidad, ¿no? Sí, además estoy pensando que tienen, o sea, lo hemos enlazado muy bien porque justo estábamos hablando antes de por qué los libros Justo, sí. te amplían la curiosidad. Sí, sí, sí. Y ahora hemos Ahí hablado está. de ello, sí. Ahí está. Y luego muy enlazado con eso también, claro, la creatividad, un poco lo mismo de antes. ¿Qué opinión tienes de ella? Bueno, la creatividad quizá no es un punto tan necesario, ¿no? Pero yo creo que es importante también. Yo creo que a la hora de hacer determinadas cosas, ¿no? Sobre todo, bueno, me estoy poniendo un poco en la vertiente del comercio internacional, ¿no? Tú, como profesional del comercio internacional, puedes seguir ciertos preceptos, ¿no? Que es lo que dice el papel, esto se hace así, es conveniente que lo hagas de esta forma, o puede ser creativo y se pueden abrir muchas áreas de negocio. O sea, realmente en cuanto al negocio en sí, ser creativo y tener una mente abierta es de lo más importante. En cuanto a la vida, obviamente también, ¿no?
Porque si no tienes esta mente abierta, digamos, si no eres creativo en algunas cosas que haces en el día a día, digamos que no puedes innovar, ¿no? Y la innovación, quizá un poco con la curiosidad, es también un poco el motor que te ayuda a seguir avanzando, a descubrir nuevas vertientes de lo mismo, ¿no? O sea, Claro, te terminas aburriendo, a mí me pasa. Yo sí, claro. No sé, si no soy creativo, no innovo en ciertos aspectos de mi vida, me aburro. Claro, de hecho, bueno, también un poco con el tema de la creatividad, ¿no? Enlazando con el tema de la traducción que hemos hablado antes, para traducir bien, que también lo decíamos antes, no es lo mismo saber un idioma que traducirlo, ¿no? Para traducir bien hay que saber traducir, y para traducir bien hay que ser súper creativo, súper creativo. Claro. Y optar por cosas que quizá se alejan de lo convencional, pero que funcionan. Sí, lo hablamos también en la pausa, tiene más que ver con adaptar que con traducir, claro, literalmente. Sí, muchas veces dices, uy, si soy muy fiel al mensaje de partida no se va a entender, o quizá sí que se entiende, pero no de la misma forma, ¿no? Que adaptando ese mensaje de una forma más creativa, menos fiel, pero quedándote con la esencia y adaptándolo a la funcionalidad que ese texto tiene, ¿no? Claro. A mí me gustaría también, ya que hablamos de la creatividad, reivindicarlo un poco en el sentido de que hay gente que cree que no vale para eso, que no es creativa. Sí. Y el ser humano en general, todos nacemos con cierto grado de creatividad. Lo que pasa es que también creo que hay gente que lo entiende de mala manera, porque se creen que la creatividad es solo crear algo desde cero. Y la creatividad puede ser simplemente lo que hablábamos antes, hacer una rutina o hacer algo que tú hagas todos los días, pero de forma diferente, o pensándolo desde otro ángulo. Eso es, un hábito que quizá el hábito más tonto que se tenga, si lo ves desde otra perspectiva o si le das una vuelta, pues siempre hay formas, ¿no? Que quizás se optimiza ese hábito, ¿no? Seguimos con la tríada mágica de las palabras. Las ganas de aprender, igual que las otras dos, porque va enlazado con las otras dos. Sí, las tres están muy relacionadas, las tres. Pues las ganas de aprender más de lo mismo, ¿no? Te ayuda a avanzar. Sin ganas de aprender y de progresar, yo creo que una persona se estanca, ¿no? Y se acaba aburriendo. Creo yo que, como decías tú, la curiosidad es algo innato, ¿no? El hecho de no tener ganas de aprender cosas nuevas, ¿no? Pues quizá te limita un poco, ¿no? Y a la hora, a lo mejor, en el ambiente profesional, el hecho de siempre querer aprender y estar dispuesto, ¿no? Estar dispuesto a invertir tiempo, recursos en algo nuevo, pues creo que también es muy útil. Te puede llevar por caminos que a lo mejor no contemplabas en un principio antes de dedicarte a algo, ¿no? Y que después pues siempre te puede dar una sorpresa, ¿no? Sí, además, hablando también en el ámbito laboral, hoy en día exige un poco el constante aprendizaje de cosas nuevas. Eso es. Incluso aún manteniendo el mismo puesto durante años, siempre tienes como que decían antes, que no me gustaba nada, reciclarte. Bueno, a mí tampoco, ¿ves? Es un término que no me acaba, reciclarse, ¿no? Es como... Es que lo veo como si fuera un bote de plástico. Sí, es exactamente eso, ¿no? ¿Qué vas a hacer de la persona que se recicla, ¿no? ¿Vas a hacer una camiseta o qué? Sí, total. Es un poco curioso. No lo veo nada humano, es verdad. Sí. A mí me gusta más el seguir aprendiendo, sí. Claro, sí. A ver, que ya te digo, que también tiene que ver con innovar, ¿no? Con hacer algo nuevo, ¿no? O con hacer la misma cosa, pero de forma... Sí, de distinto prisma. Eso es. A mí también me sirve mucho a veces cuando se plantea un problema a nivel grupal de algo. Sí. Me gusta mucho eso, atacarlo por otra vía o verlo desde otra perspectiva. Sí, aunque mucho. A lo mejor lo que se proponga esté bien, ¿no? O sea aceptable, pues a lo mejor tener una alternativa, ¿no? Distinta, sí. Claro, sí. Sí, incluso a nivel vital también. A nivel vital,
O sea, hay como una narrativa o algo que es lo más normal o lo más común que todo el mundo hace, pero a mí también me gusta. Digo, vale, eso puede estar bien y en algunos casos lo adapto a mí, pero en otros casos me gusta también buscar otras vías distintas. Claro, es que eso a veces yo le he dado alguna vuelta, ¿no? Que tenemos, digamos, estandarizadas, ¿no? Ciertas costumbres o ciertos hábitos o ciertas situaciones, mientras que a lo mejor nunca hemos pensado, oye, ¿y esto? ¿Por qué hacemos esto así? ¿No? Claro. O sea, ¿cuál es el motivo de que yo reaccione de forma predeterminada ante este tipo de situación? Pues el motivo es pura costumbre. ¿Por qué no lo hago de esta forma que quizá además me aporta otra cosa, ¿no? O puede... O al menos lo pruebo y, claro, y sí, si no y lo veo pruebo qué no pasa, lo sé. ¿no? Claro, sí. Al final el miedo a equivocarte es lo que te cohíbe un poco de hacer este tipo de cosas, pero es que si no te equivocas no sabes que te vas a equivocar. Sí. Totalmente, un poco redundante, ¿no? Pero Y es que hay cosas adquiridas también, claro. Se podría haber expresado de otra forma más cool, ¿no? Ha quedado claro. No, sí. No, pero es verdad que hay muchos comportamientos adquiridos que a lo mejor te vienen por herencia y tú los haces así, pero lo que dices tú no te paras a preguntarte la razón. Eso sobre todo cuando vives en pareja, son cosas que suelen pasar, ¿no? Cosas que tú dices, uy, pues voy a tender la ropa, por poner un ejemplo, así. Y tú, bueno, y la persona que vive contigo, ¿no? Que ya no hace falta que sea tu... Sí, puede ser un compañero de piso. Tu compañero de piso, lo que sea, dice, oye, pero yo lo hago así y creo que es más útil. Y dices, oye, pues igual tienes razón, ¿sabes? Pues igual he sido un inepto toda mi vida. Gracias por enseñarme a tender la ropa. Exactamente. Qué bueno. Totalmente. Bueno, me gustaría también acabar con... Bueno, te quería preguntar, ¿quién pensarías que podría venir aquí al podcast? ¿O quién...? No sé. Bueno, como ha venido... Es una manera también de sugerir invitados nuevos. De nominar a alguien, ¿no? Sí, es un poco ese rollo. Pues oye, mira, yo creo... Bueno, yo soy seguidor de tu podcast. He escuchado a mucha gente que tiene muchas cosas bastante interesantes, ¿no? Y creo que, por ejemplo, un tema que no has abordado es, bueno, alguien, ¿no? Que esté metido dentro del mundo jurídico, legal, ¿no? Sí. Y yo quizá, bueno, voy a nominar. Esto me recuerda cuando éramos adolescentes, sí. Que había juegos de Totalmente, a Nicolás Anguix. Yo creo que Nicolás Anguix está en negociaciones. Todo, eso es, desde el punto de vista de la judicatura y todo, creo que puede aportar muy guay, muchas cosas súper interesantes. Así que bueno. Pues ya sabes, Nico, ponte las pilas. Nominado quedas. Nada, Víctor, muchas gracias por venir. Por hacer estos 2 asaltos ahí, ha sido muy guay. Ha sido intenso, pero bonito. Sí, una conversación muy guay. No, hombre. No, hombre, a ti. Bueno, a los que escucháis, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.